A partir de este momento llega a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM. Aprendiendo en el Hogar. Hola, buenas tardes, les habla la maestra Zaini. Saludamos a todas las familias que están en sintonía de su programa Aprendiendo en el Hogar, a todos los niños que están pendientes de las tareas, a todas esas madres, a todos los padres, las abuelas, los abuelos que también están con los niños en la casa, apoyando el proceso de aprendizaje. Por supuesto, también enviamos nuestro cordial saludo a Juancho Pedro González, el director de nuestra emisora Espuma Marina 106.7 FM. Y ya estamos aprendiendo en el hogar. Recuerden ustedes que este programa Aprendiendo en el Hogar llega todos los días de lunes a viernes desde las 5 de la tarde y que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 0416 030 3290, así como también a través del 0412 096 0258. Estamos con ustedes en los grupos de WhatsApp y la página del Facebook. Ya hoy hemos compartido toda la información, todas las guías, los resúmenes correspondientes a este día, incluso a la semana para media general. Recuerden que esta información ustedes también la pueden descargar desde la página del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en la sección Cada Familia una Escuela, donde también van a encontrar otra sección, otra ventanita llamada Biblioteca Digital. En esta ustedes pueden descargar los libros de la colección Bicentenario en el formato de PDF y tener allí un mar de información con el cual van a complementar las tareas que asignen en el programa Cada Familia una Escuela. Recuerden que Aprendiendo en el Hogar es patrocinado por la emisora Espuma Marina y la Fundación República Insular. Este programa es un aporte al proceso de educación a distancia impulsado por el Plan Pedagógico de Prevención y Protección Cada Familia una Escuela. Y ya está con nosotros, con todos ustedes, José Emilio Córdoba. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Zaini. Buenas tardes, jovencitos. Buenas tardes, padres y representantes que nos escuchan siempre a esta hora, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, a través de Espuma Marina 106.7, dispuestos a otra emisión de Aprendiendo en el Hogar. Correcto, otra emisión que hacemos con todo nuestro corazón, con mucho cariño, para colaborar con ese proceso tan bonito de educación que estamos siguiendo desde casa, y nosotros como maestros también estamos muy pendientes de todos ustedes. También estamos pendientes del seguimiento de las medidas preventivas, porque si bien este programa se está realizando precisamente por complementar la educación a distancia, es una razón de que estemos estudiando desde casa, es la existencia de ese virus que aún está en el ambiente. Claro que sí. Vamos a recordar que la medida más importante es lavarnos las manos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando comen algo que tiene aceite, como el huevo frito o un pollo frito, cualquier cosa que tenga una fritura, el plátano frito, siempre nos vamos a ensuciar un poco los dedos con ese aceite, y no hay manera de quitarnos ese aceite si no es con
agua y detergente, con agua y jabón. Bueno, el coronavirus es también un aceite, por eso debemos lavarnos las manos con frecuencia, porque si tocamos alguna superficie que tenga un poquito de este aceite, ese poquito de aceite se pega de nuestras manos, y cuando lo acercamos a la nariz, a la boca, a los ojos, entonces comienza a ingresar en nuestro cuerpo y nos enfermamos. Debemos entonces romper esa cadena de contacto lavándonos las manos con agua y jabón, y recordándole a nuestros padres que cada vez que ingresa al hogar algún paquete, alguna bolsa, alguna caja o un botellón, siempre hay que lavarlo con un poquito de agua de jabón para eliminar ese aceite que pueda estar por ahí en alguna superficie. Debemos también recordarle a nuestros padres que cuando salgan tienen que portar el tapabocas, y cuando nos digan a nosotros los pequeñitos que ya podemos salir, también entonces debemos estar pendientes de portar siempre el tapabocas hasta que nos digan que ya apareció la vacuna, que ya los médicos, los científicos que están estudiando esta enfermedad nos digan que consiguieron la vacuna para que no nos enfermemos del coronavirus. Otra medida importante es que les recuerden a sus padres que cuando salgan mantengan la distancia de 1 metro, que ya vimos la semana pasada cuán grande es 1 metro, es así como más largo que el brazo. Bueno, entonces con esas medidas podemos estar seguros que no nos vamos a enfermar ni vamos a enfermar a más nadie, y podamos pronto volver a la normalidad donde todos podamos salir al trabajo, a la escuela y a los sitios donde divertirnos. Es así, tampoco le vamos a tener miedo a las vacunas. Yo creo que después de todo esto vamos a querer mucho más a las vacunas y nos vamos a vacunar. Cerramos los ojos, es 1 segundo nada más que nos va a doler, pero el beneficio que vamos a tener con esas vacunas va a ser para toda la vida. Efectivamente. Entonces, a tenerlo en cuenta, mis queridos estudiantes allá en casa. Las vacunas son para nuestro beneficio. Y también algo muy importante para nosotros es conocer las efemérides. El día de ayer, quiero mencionar esta fecha porque se trata del nacimiento de Aquiles Nazoa. Ya lo veíamos en la televisión, una gran conmemoración, unos actos oficiales con la familia de Aquiles Nazoa, quien nació el 17 de mayo en 1920, es decir, hace 100 años. Entonces, por motivo de estos 100 años, ayer se conmemoró a nivel nacional esta fecha de este gran caraqueño, Aquiles Nazoa, quien fue un poeta, humorista, crítico. Fue un personaje que ha dejado un legado enorme. Fue periodista. Él colaboró con el periódico El Morrocoy Azul, también con la revista Fantoche. Fue director del diario El Mundo y del Nacional. Hay muchas de sus obras. Mi favorita es El Apagón y La Ratita Presumida. Estoy segura que muchos de los libros de la colección Bicentenario, específicamente El Cardenalito, de todos los años o todos los grados, podemos encontrar diferentes obras de este magnífico escritor Aquiles Nazoa. Otras de sus obras, por ejemplo, El Ruiseñor de Catuche, Mientras el palo va y viene, El burro flautista, Los humoristas de Caracas, entre otros. Nazoa falleció el 25 de abril del año 1976, lamentablemente a consecuencia de un accidente automovilístico en la autopista Caracas-Valencia. Sí, tremendo autor Aquiles Nazoa. Por cierto que celebrábamos hace 2 días el Día de los Compositores y mencionábamos la creación de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, SACVEN, a la cual pertenece nuestro
gran amigo Beto Valderrama. Por cierto que encontramos a Beto en internet, por donde sea que busquemos música, galerón, instrumental, nos aparecen las canciones de Beto, a quien tanto apreciamos en este pueblo y en toda Margarita, toda Venezuela lo aprecia porque su música no solo se refiere a Margarita, se refiere a todo el oriente, a toda la música nacional. Por supuesto, y quien también cumplía o cumple 100 años de su nacimiento. Hoy nosotros conmemoramos 100 años desde que nació Karol Józef Wojtyła, mejor conocido como San Juan Pablo II, desde que fue electo Papa en octubre de 1978. Se le conoce con el nombre de Juan Pablo II. Él nació en Wadowska, una pequeña ciudad a 50 kilómetros de Cracovia. Esto fue el 18 de mayo de 1920. Hoy estaría cumpliendo, imagínense, 100 años. Era el más pequeño de los 3 hijos de Karol Wojtyła y Emilia Zaborowska. Hoy Juan Pablo II es un santo por su vida, por sus obras. Fue reconocido así por la Iglesia Católica y también lo conocimos como el Papa Peregrino. Por cierto que visitó a Venezuela. Pueden buscar los videos, pueden preguntarle a sus padres, a sus abuelos y recordar que fue un gran acontecimiento la visita de Juan Pablo II a nuestro país. Otra de esas grandes fechas que nosotros conmemoramos hoy, otro nacimiento, el de Josefa Camejo. Esto fue en 1971, un día como hoy, 18 de mayo. Ella fue una heroína de la Guerra de la Independencia, específicamente del estado Falcón. Sí, le decían la Camejo y también le decían Doña Ignacia. Su nombre en verdad era Josefa Venancia de la Encarnación Camejo. Nació en Paraguaná, estado Falcón, en la península de Paraguaná, 18 de mayo de 1791 y vivió muchos años. Murió luego el 5 de julio de 1862. Para que vean los niños en casa que también las mujeres, las niñas también son valientes, además de todos esos nombres de los próceres que conocemos. A ver, Simón Bolívar, Santiago Mariño, Francisco Esteban Gómez. También existen mujeres como Josefa Camejo, a quien recordamos hoy, un día como 18 de mayo. Claro, además de los héroes, tenemos las heroínas. Acá en Margarita tuvimos la heroína principal, que fue Luisa Cáceres de Arismendi, la esposa del general Arismendi, y que durante muchos años vivieron aquí muy cerca de la iglesia de Santa Ana. Y también cerca de allí, en la casa donde ahora funciona la biblioteca Justamata Gamboa, también tenemos otra heroína, que fue Petronila de Mata. Sí, todas esas mujeres y hombres intervinieron en el proceso de independencia que hoy vamos a desarrollar un poco más en el área de identidad, ciudadanía y soberanía, un tema maravilloso, interesante, que es el proceso independentista de Venezuela. Por supuesto, en él participaron muchos hombres y mujeres de nuestros pueblos. De acá, de Santa Ana, recordemos Francisco Esteban Gómez, esposo de Petronila de Mata, hermana de Policarpo de Mata, otro héroe de la independencia. Francisco Esteban Gómez es el que siempre recordamos por la batalla de Matasiete, el héroe de Matasiete, y por sus proclamas en defensa de la república que nacía en ese momento. Correcto, y todas esas evidencias de ese tiempo, porque en aquella época no existían cámaras fotográficas o no existían las redes sociales donde nosotros podíamos registrar todo lo que estaba aconteciendo, sino que muchas de esas historias pasaron de generación en generación a través de la comunicación oral, algunos escritos. Todo esto pudiera estar enmarcado o, digamos, reflejado en algunas obras de arte
de algunos pintores de importancia de la época, de algunas actas, de algunos papeles, como les digo, de algunos trajes, y todo esto pudiéramos nosotros encontrarlo en algunos museos. Y menciono esta palabra de museo porque hoy, 18 de mayo, también conmemoramos el Día Internacional de los Museos. Acá en Margarita hay varios museos importantes para nosotros visitar, darnos cuenta de ese pasado, de cómo era la vida en ese tiempo, y fijarnos que hay muchos objetos de gran importancia que hablan de ese pasado histórico, artístico. Les invitamos a que cuando todo esto de la cuarentena haya pasado y podamos salir con normalidad, visiten algunos de los museos, el Museo de los Pueblos de Margarita, que también es un sitio muy bonito, está muy bien cuidado, es interesante, es también cuna de mucha información. Este Día Internacional de los Museos es una jornada en la que habitualmente se celebran eventos especiales, pero ya sabemos que en este año 2020, debido a la pandemia, estas actividades no se podrán realizar como siempre se hacían. Por eso se trasladó a la parte digital, es decir, que a través del internet se están realizando algunas exposiciones y algunas celebraciones para conmemorar el Día Internacional del Museo. Esto viene dándose desde el año 1977. Es importante que nosotros sepamos, mis niños y niñas, que los museos son una herramienta importante para intercambiar esas culturas, conocer cómo son las expresiones artísticas de las personas, de otros pueblos, de otros países, cooperar en la paz, tener esa tolerancia y nosotros también de alguna manera inspirarnos en esas manifestaciones. Por cierto, que para finalizar con las efemérides, que hoy está una muy bonita, que a los niños les va a gustar bastante, y es que hoy, 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. El querer las plantas, admirarlas por todos los aportes que nos dan, todos los beneficios que nosotros obtenemos de las plantas, observar la diferencia entre unas plantas y otras, las flores, los frutos, todo esto nos permite a nosotros admirarlas, tener esa fascinación, ese encanto por ellas y cuidarlas, sembrar más plantas. Acá en el programa Aprendiendo en el Hogar hemos tocado el tema del cuidado de las plantas, de la importancia que tienen ellas para la vida del ser humano, de los otros seres en el planeta. Las plantas son seres vivos de origen vegetal. Este evento del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas es promovido por la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas. ¿Y para qué celebramos este día? Para recordarle a todo el mundo que la investigación, que el cuidado de las plantas, que todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de las plantas tiene una importancia crítica para la sociedad. Entonces nosotros ya sabemos que hoy, 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. ¿Qué tal, maestro José Emilio? Debemos recordar que hoy es el Día de los Museos, de manera que los niños pueden, cuando pase este asunto de esta pandemia, de esta cuarentena, recordarle a sus padres que los lleven a visitar los museos, el Museo de la Asunción, por ejemplo, donde van a encontrar una escafandra, que es la vestimenta que el buzo utilizaba para bajar a lo profundo del mar y con una manguera poder aún así respirar, porque en aquellos tiempos no habían las bombonas de oxígeno que ahora usan los buzos. Entonces había un motor que comprimía el aire en el barco y mandaba el aire por una manguera hasta abajo, donde los buzos podían bajar hasta lo más profundo. Pues sí, por eso insistimos con esta idea. El maestro José Emilio insiste con esta idea de asistir a los museos, como ya lo habíamos mencionado, porque es algo
que les va a quedar a ustedes para siempre. Los museos siempre son muy interesantes y hay de distintos tipos. Los de historia, los de ciencia, los de arte. Cualquiera que ustedes tengan la oportunidad de visitar será para ustedes ganancia en la educación. Claro que sí, también hay muchas personas que se dedican a recopilar y a preservar objetos antiguos, donde los niños pueden aprender cómo eran los instrumentos que se usaban antes, cómo eran las máquinas de coser, cómo eran las planchas, cómo hacía la gente para cocinar en aquellas viejas cocinas que luego pasó mucho tiempo para que aparecieran las cocinas de querosén. No habían cocinas de gas. Esto vino mucho tiempo después y por supuesto mucho después, ya recientemente aparecieron las cocinas eléctricas y ese instrumento que observamos en algunas casas que es el microondas, que sirve para calentar las cosas muy rápidamente, pero que debemos tener cuidado de no introducir objetos metálicos en el microondas. Sí, seguir las medidas también, hacerle caso a nuestros padres, representantes, los adultos que nos indican algunas cosas que debemos hacer en casa y nosotros debemos ser obedientes, el valor de la obediencia siempre. Vamos entonces a continuar. Sí, hablemos un poco sobre las tareas. Las tareas del viernes, cuando vimos el área de lengua y comunicación, desarrollamos el tema de los signos de puntuación y se les asignó a los niños la escritura de un texto en el cual iban a resaltar con colores los signos de puntuación presente. Sí, los signos de puntuación se usan para marcar las pausas en esas cosas que escribimos. Una vez que terminamos una idea, normalmente una oración, entonces colocamos un punto que nos indica que la oración terminó y que debemos hacer una entonación que durante la oración sube y ya cuando va terminando baja. El cambio de la entonación también le indica a la persona que está oyendo que estamos concluyendo la idea, y el punto también indica que puede venir otra oración. Se trata entonces de un punto y seguido. Cuando vemos el punto y vemos que comienza otra oración, ya sabemos que se trata de una nueva idea y que vamos a subir la entonación nuevamente para que podamos expresar e indicarle a la persona que está oyendo que se trata de una nueva idea. Por ejemplo, cuando escribimos una oración que diga Pablo va a la escuela. Esa es la idea completa. Hablamos de que Pablo es el que se está moviendo. ¿Qué está haciendo? Está caminando, va. ¿Para dónde? A la escuela. Y ya termina. Entonces colocamos un punto. Luego comienza la otra oración, que puede ser la maestra lo está esperando. Entonces tenemos un punto y seguido para que comience la siguiente oración, que es la maestra lo está esperando. Y allí un punto y aparte. O sea, no seguimos escribiendo en esa línea. Es importante que también intentemos utilizar los signos de exclamación y los signos de interrogación y hacer la lectura de estas oraciones o preguntas o exclamaciones para que el niño pueda observar las diferencias en la entonación, que tome en cuenta la importancia de que estén presentes estos signos al momento de la lectura para que le dé el sentido correcto a lo que está leyendo o de hecho a lo que está escribiendo si es de su propia producción. Sí, los signos de exclamación son importantes porque ayudan al lector a saber el tono con que se hace la frase. Por ejemplo, si leemos una frase que diga dame mi parte, pudiera ser que se le está pidiendo dame mi parte, en cuyo caso no es una orden, sino es como una petición. Pero si se le grita y se le dice fuerte dame mi parte, entonces ahí usamos el signo de exclamación.
para indicar que es una especie de orden. Dame mi parte. Bien, de esta manera entonces, a través de estos textos escritos y de resaltar con colores los signos de puntuación, el niño iba a darse cuenta de la función de cada uno de estos. Esto tanto para los niños de primero, segundo y tercer grado como para los de cuarto a sexto grado. Sí, señor. También hablamos con frecuencia de un signo que es importante, muy importante, porque es el signo que se usa para hacer las preguntas, las interrogaciones, el signo de interrogación. Ustedes saben, es como una C invertida que tiene un puntico debajo cuando termina y un puntico arriba cuando comienza la pregunta. A veces decimos una frase y no sabemos si es una afirmación o es una pregunta. Por ejemplo, si le decimos a otro niño, ¿estás bien? En ese caso no es una pregunta, porque le estamos diciendo que estás bien. Algo así como que ya te curaste. Pero si le decimos, ¿estás bien? Estamos preguntando. ¿Cómo hacemos para escribir que estamos preguntando? Le colocamos un signo de interrogación antes de la palabra estás y después de la palabra bien. Cuando ya termina la pregunta, ¿estás bien? Colocamos el signo de cierre de la pregunta, el signo de interrogación. Y al leer esta pregunta, ¿estás bien?, darle la correcta entonación, ¿estás bien? Porque si leemos ¿estás bien? Y seguimos leyendo sin tomar en cuenta los signos de interrogación, vamos a hacer una lectura que le va a faltar eso. Los signos de interrogación, de exclamación, los puntos, las comas, todos los signos de puntuación tienen una razón de ser, no son adornos, tienen una función y nosotros debemos estar atentos de ellos cuando estamos leyendo. Esas eran las tareas del viernes 15, cuando vimos, como es costumbre, el área de lenguaje y comunicación. Claro, el día sábado estuvimos también haciendo el resumen, eso fue a las 9 de la mañana. Hicimos el resumen de todas las actividades de la semana. Hicimos también contacto con la maestra Maritza Romero, en el programa de Mundial Margarita, el programa que se llama La Hora Escolar. La Hora Escolar, exactamente. Muy bien, pero yo voy a hacer ya mi clase de hoy, mi tarea. Yo quiero saber cuáles son esas recomendaciones para que mi aprendizaje sea el más propicio, sea algo que me va a dejar a mí una información, que yo voy a aprender bien. ¿Qué podría yo buscar en casa? ¿Cuál es el ambiente para yo realizar mis tareas de una forma más adecuada? Las recomendaciones para el mejor ambiente a la hora de estudiar es no tener nada que nos perturbe, porque nos estamos preparando para el estudio. Por ejemplo, en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, cuando nos preparamos para escuchar el programa Aprendiendo en el Hogar, no debemos tener interrupciones de niños correteando por ahí, otros niños jugando. No, porque los niños que estamos aprendiendo en el hogar, estamos escuchando los temas que se están planteando, cómo hacer las tareas, y estamos también recordando los temas del día anterior, de la clase de la semana pasada y de los puntos más importantes que hemos aprendido. Y estamos pendientes de la ayuda que nos están brindando nuestros nuevos maestros, que son nuestros padres, porque los maestros de la escuela nos están ayudando a través de los mensajes de teléfono, a través del WhatsApp o a través del Facebook, a través de alguna comunicación que tienen con nuestros padres para mantenernos informados de las actividades. En la mañana, es decir, mañana en la mañana, muy temprano, debemos tener un ambiente agradable, que no sea a la hora donde hace mucha calor o donde todavía esté oscuro, sino debemos ubicarnos cerca de la ventana donde nos da la claridad de la luz de la mañana y nos da también la brisa de la mañana, que es más fría, y tenemos los libros, los lápices, todo a mano para ponernos a hacer la tarea con la ayuda de mamá o de papá, que no esté mamá muy ocupada haciendo la comida y que nos pueda ayudar, guiar sobre los temas que se están tratando
en este programa Aprendiendo en el Hogar. Por supuesto, eso lo vamos a tomar en cuenta todos los días cuando vamos a disponernos a realizar las actividades y a estudiar. Y maestra, ¿qué podemos hacer si por alguna razón se fue la luz, no se pudo escuchar bien el programa porque falló la comunicación o porque mamá estaba muy ocupada en ese momento? ¿Cómo podemos hacer para escuchar esos programas de ayer o de la semana pasada? Facilito, podemos ingresar a la página del YouTube. Nuestro canal se llama Aprendiendo en el Hogar. Allí tenemos estos programas grabados, los vamos a ver en forma de video. Las imágenes están allí acompañando, pero lo que nos importa es el sonido. Ese sonido va a estar describiendo cada uno de los contenidos que hemos estado viendo desde hace unas 2 semanas. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas? Los indígenas, las fracciones, el sistema digestivo, la pedagogía productiva. Hay muchísimos los temas que hemos visto desde hace unos 10 días aproximadamente. Sí, es cuestión de entrar en el canal y escoger el tema que nos interesa, porque hay algunas tareas que son fáciles, como construir los títeres o sembrar las plantas, son como más sencillos, pero hay unos temas bien importantes que debemos escuchar nuevamente junto con el niño, como por ejemplo la explicación del tema de las fracciones, el tema de los sustantivos, el tema de los artículos, porque es que hay muchos pronombres y artículos y sustantivos que debemos conocer para poder formar debidamente las oraciones y expresarnos correctamente. Claro que sí, así como mencionamos los temas anteriores, pues ya es hora de hablar del tema de hoy, la clase de hoy. Como todos los lunes, el área de identidad, ciudadanía y soberanía. Vamos hoy a hablar de la Venezuela, patria de libertadores, el proceso independentista. Vamos a comentar cuáles fueron esas primeras luchas por la independencia. Miranda, precursor de la independencia, cómo fue ese proceso del 19 de abril de 1810. Bolívar en tiempos de independencia y algunos aspectos sobre las banderas y el proceso de la independencia. Bueno, muy bueno el tema de hoy, mucho que aprender. Seguramente no vamos a poder recordar tantas cosas que tenemos que decir y por eso debemos volver sobre ese tema y vamos a volver en los grados siguientes. Cada grado, cada año, cada vez que hablamos sobre estos temas, los niños van captando nuevas ideas y van obteniendo una idea general sobre todo ese proceso que arrancó desde el descubrimiento de nuestras tierras por parte de los europeos. Recordemos que desde España vino Cristóbal Colón por primera vez, pero luego vinieron de otros países también navegantes que descubrieron otras tierras y es así como por ejemplo en Brasil llegaron los portugueses y más al norte de México llegaron los franceses y más al norte todavía llegaron los ingleses. Pero en esta zona central y en la mayor parte de la América del Sur llegaron los españoles. Ellos, cuando estudiamos la conquista, que ya habíamos mencionado que duró más de 100 años, se establecieron en diferentes zonas y comenzaron un proceso que llamamos colonización. No se trata de que termina en un día la conquista y comienza el otro día la colonización, sino de un proceso que se mezcla y cuando ya podemos decir que la conquista, la colonización ha comenzado en su totalidad, es porque ya las guerras de la conquista han terminado, es decir, todos esos años cuando los indígenas, que eran los autóctonos de estas tierras, los aborígenes,
ya se resignaron a perder el territorio. Entonces comenzó en muchas partes la esclavitud, en otras partes la misma religión, la enseñanza de la religión abolió la esclavitud de los indios, pero reconocía o continuaba aceptando la esclavitud de los negros, que fueron traídos desde África como mano de obra esclava, y que duró durante muchos años. Vamos a encontrar que sobre unos 300 años de colonización, esta época fue la más larga, y finalmente llegamos al comienzos de los años 1800, cuando un 19 de abril, que fue la fecha más importante de 1810, Caracas decidió que sería libre, separada de la autoridad de España. Entonces se nombraron emisarios para que visitaran todas las provincias de la Capitanía General de Venezuela y se adhirieran es decir, se pusieran de acuerdo también con la provincia de Caracas en esta proclamación de una independencia. La idea era escribir un papel que llamamos el Acta de Independencia. Se logra firmar ese 5 de julio el Acta de Independencia, de manera que vamos a recordar eventos importantes, como el día que Cristóbal Colón llegó, hace muchísimos años, 500 y tantos años, por allá por 1490 y algo, casi el año 1500, llegó Cristóbal Colón. Esa era una fecha importante. Las batallas de Guaycaipuro, creo que el día de ayer o de hoy también celebrábamos el nacimiento de Tupac Amaru, uno de los indígenas de Perú, que también fue un gran guerrero defendiendo nuestras tierras. Y entonces decía que otra época importante fue ese periodo de la conquista. De manera que tenemos descubrimiento, cuando llega Cristóbal Colón; conquista, cuando todos pelean, los indios por defenderse, los españoles por tomar la tierra y hacerse los dueños; y después la colonización, que es un periodo largo de enseñanza, de adoctrinamiento de la población indígena inicialmente, y luego de la población que se fue mezclando, donde empiezan a nacer mucha gente que no era indio totalmente, porque era mezcla de indio con español, o españoles que no eran español totalmente porque habían nacido aquí. Entonces fuimos desarrollándonos como una mezcla, que es lo que finalmente somos ahora. Somos hijos de indios, de negros y de españoles. Vamos a desarrollar cuáles son las tareas de hoy. Los niños de primero a tercer grado deben estar al tanto de los acontecimientos del 19 de abril de 1810, porque van a invitar a sus familiares a realizar una dramatización sobre estos acontecimientos. Necesitarían entonces los personajes que van a ellos desarrollar en esa dramatización. Que sepan también porque es importante reconocer la lucha del pueblo para la independencia de Venezuela. Vamos a desarrollar la clase en base a las tareas. También a los niños de cuarto a sexto grado, elaborar una línea del tiempo, puede ser por república, puede ser por acontecimiento, de todos estos hechos históricos independentistas. Entonces, para hablar un poco de la clase de las tareas de primero a tercer grado sobre el 19 de abril de 1810. Sí, podemos entonces, según la tarea, hacer una línea del tiempo, es decir, trazamos una línea horizontal y colocamos en esa línea un guioncito que marca una fecha. Por ejemplo, el comienzo de la línea debería ser el descubrimiento de América. Luego hay un punto donde podemos marcar la colonización, y luego el 19 de abril sería otro punto importante, porque allí ocurre la proclamación de la independencia, es decir, la manifiesta voluntad donde decimos queremos ser independientes.
También pudieran tomar en cuenta esos movimientos preindependentistas antes del 19 de abril, por ejemplo, los que realizaron Gual y España, Sí, señor. y Leonardo Chirino. Por ejemplo, la insurrección de José Leonardo Chirino fue para 1795, que él era un personaje ya con descendencia africana, era negro. Sí, efectivamente, 5 años antes de 1800, es decir, 15 años antes del 19 de abril, tuvimos una insurrección de José Leonardo Chirinos, muy importante. Luego, poco después, tuvimos la conspiración de Gual y España. Otro punto importante en los acontecimientos, eso por el año de 1800, justamente, donde Manuel Gual escapa hacia Trinidad una vez que la conspiración fue delatada. Entonces él escapa hacia Trinidad, pero cae preso luego cuando regresa a Caracas y bueno, es condenado a muerte por alta traición, dice los jefes de la Capitanía General de Venezuela. Esa fueron algunos de los acontecimientos de ese 19 de abril, cuando desde Caracas enviaron a Maneiro que estaba en Caracas porque era un comerciante, viajaba mucho a Caracas y en ese momento estaba en Caracas, y lo enviaron a Margarita. Creo que una semana después fue que llegó Maneiro porque no habían aviones en aquel tiempo, entonces los caminos no eran muy expeditos, y cuando llega Maneiro y se reúnen acá en Margarita, entonces también Margarita se adhiere a esa intención de firmar el acta de independencia, que viene ocurriendo luego el 5 de julio. Esa es la otra fecha que debemos marcar en esa línea de tiempo, 5 de julio de 1811. Un puntico que no podemos dejar pasar es la intervención de Francisco de Miranda como precursor también de la independencia, porque está dentro de la temática que se debe tocar, y que en 1806 consiguió armas, salió con destino a Venezuela, él estaba en Haití, viajó en 3 barcos, la corbeta Leander y 2 goletas pequeñas. Lamentablemente esta intervención o este plan falló porque fueron atacadas y Miranda tuvo que retirarse, se resguardó en Trinidad. Luego sigue intentando, y creo que estos intentos, lo que fue el izar el tricolor nacional por primera vez en el suelo patrio, que fue en agosto. Antes nosotros celebrábamos el Día de la Bandera el 19 de marzo, luego por un decreto presidencial, hace pocos años, por el presidente Chávez, se dice que el Día de la Bandera, se decreta pues que el Día de la Bandera Nacional aquí en Venezuela es el 3 de agosto, porque precisamente Francisco de Miranda es quien iza el primer tricolor nacional. No es igual el diseño al actual, pero en ese momento la primera bandera, la que venía a suplir la bandera de España, que hasta ese momento era la que se reconocía como la de Venezuela, o digamos la nacional. Así es, esos son los 3 colores de la bandera, gracias a Francisco de Miranda, quien hizo ese desembarco el 3 de agosto en la vela de Coro. Es bueno señalar que esta invasión que ocurrió en aquel momento la hizo con 400 hombres, es decir, el doble de la primera que había realizado y que había fracasado en abril. Estos hechos o estas acciones de Francisco de Miranda, yo creo que motivaron mucho a los siguientes próceres, que luego sí ya entramos a lo que es los años 1810, el año 1811, cuando ya se lleva a cabo en sí esas 2 fechas de gran importancia para nosotros los venezolanos, el 19 de abril, que se proclama, se firma el acta de la independencia, ya luego el 5 de julio, cuando ya se proclama en sí. Sí, es muy importante la línea de tiempo porque nos va ubicando las fechas importantes y los acontecimientos, de manera que
cuando estamos estudiando alguno de estas fechas, podemos visualizarla en relación a las otras cosas que venían sucediendo antes y a las otras cosas que sucedieron luego. Por supuesto, vamos a describir un poco ya más de lleno lo que sucedió el 19 de abril para los niños de primero a tercer grado que necesitan hacer una especie de dramatización. En este momento, el 19 de abril, el primer paso hacia la independencia de Venezuela se produjo en Caracas, cuando estalló un movimiento de ruptura con el orden colonial impuesto por España. Recuerden que en nuestro país mandaba era España. Nosotros no estábamos independientes de este país, dependíamos de España. El 19 de abril, que era un jueves santo, los miembros del Cabildo de Caracas se reunieron en la sede del mismo, es decir, del Cabildo, para celebrar un cabildo extraordinario. Tras una serie de discusiones y de sucesos, la reunión culminó cuando Emparan se dirigió al balcón del Cabildo, importante esto, un balcón, para consultar a la gente que se encontraba congregada en la Plaza Mayor. Ahí vamos a tener niños, un grupo de personas que represente a este pueblo y una persona que va a representar a Emparan en un balcón. Justo en el momento en que se encontraba congregada esta gente en la plaza y Emparan está en el balcón, el padre Madariaga se colocó detrás de él, detrás de Emparan, e hizo señas al pueblo para que respondieran que no. El pueblo caraqueño, ante la pregunta de Emparan, si lo querían a él, que siguiera en ese gobierno, el sacerdote en la parte de atrás de Emparan, a sus espaldas, le decía al pueblo que dijera que no. El capitán general reaccionó manifestando que él tampoco quería el mando. Ante esta renuncia, el capitán general Vicente Emparan, el gobierno quedó en manos del Cabildo caraqueño. Entonces, esta escena tan sencilla, ustedes la pueden representar en sus casas, con su familia. Pueden algunos solo representar el grupo de personas o cualquiera de estos personajes. Una persona tiene que ser Vicente Emparan cuando pregunta, ¿quieren que yo siga en el mando? Otra persona tiene que ser el padre Madariaga, que se coloca detrás y hace señas con el dedo al pueblo que diga que no. Esa es básicamente la escenificación que queremos hacer. Muy bien, y para la línea del tiempo, también recomendaban hoy en el programa no solo hacerla lineal, que no sea una línea como tal, también la recomiendan hacer en forma de espiral, cuando es muy largo el proceso. Entonces, si hacemos un poco de recuento, desde las luchas de los indígenas, luego los negros, que también, no solamente José Leonardo Chirino, hubo muchas otras sublevaciones en ese momento de negros, y luego por supuesto los blancos criollos, los pardos, los mulatos, hasta que llegamos al 19 de abril y el 5 de julio de 1811, que no fue por arte de magia, sino que existieron muchas batallas para llegar a esa fecha, incluyendo lo que fue la campaña admirable que en estos días detallábamos al respecto. Así es, estamos disfrutando del programa Aprendiendo en el Hogar, y cuando ya nos quedan 2 minutos para concluir, vamos a recordar el siguiente punto de la tarea. Sí, para mañana vamos a estar desarrollando el área de ciencias naturales y salud en el tema de cambios físicos, cambios químicos, cuáles son los cambios que sufre la materia, cuáles son los estados en los que se puede presentar la materia en la naturaleza, cómo nosotros podemos identificar esos estados en los objetos, en las cuestiones que tenemos en la casa, en los ingredientes, en todo esto que hay en la casa, cómo nosotros vamos a determinar en qué estado se encuentra. Excelente, entonces les invitamos para que nos sintonicen mañana para continuar aprendiendo en el hogar a las 5 de la tarde, ¿es correcto? Mañana entonces martes 19 de mayo estamos con ustedes una vez más a las 5 de la tarde por Espuma Marina 106.7. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz tarde.
Hasta aquí llegó a ustedes Aprendiendo en el Hogar, dirigido para reforzar el Programa Nacional Educativo Cada Familia Una Escuela, conducido por Zaini Cabrera y José Emilio Córdoba, a través de Espuma Marina 106.7 FM.